Bueno, Luis Alberto Longares es profesor titular de la Universidad de Zaragoza de Geografía y Ordenación del Territorio. Bueno, es especialista en paisaje, en medio ambiente, en un montón de cosas relacionadas con lo que vamos a hablar hoy, pero es que además él es de Tobez, ¿vale? Él es de Tobez. Bueno, me gusta la visión que tiene de cómo, pues eso, de cómo evaluar los elementos, ¿no? Del paisaje. Creo que tenemos que siempre he pensado que tenemos que conectar, ¿no? los conocimientos y ver hacia dónde nos llevan, y era importante, pues bueno, que estuviera aquí para hablarnos de toda esa comprensión del paisaje y ver cómo podemos enlazar sus conclusiones, pues con todo lo que se hace desde el ámbito puramente patrimonial, ¿no? Ver cómo conecta todo. Yo creo que ya. Y que te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo, porque ha estado esta mañana dando clases sin parar y mañana tienen visita de campo por ahí, en un pinar. O sea que, pues eso, que muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Siendo de aquí, desde luego es un placer poder venir a tu pueblo a poder contar cosas, ¿no? Victoria ha sido generosa hablando. No soy especialista de nada, como buen geógrafo además, que creo que no debemos ser especialistas de nada, pero sí manejarnos y saber navegar entre muchos mundos, ¿no? Que es lo que yo creo que a nosotros nos debe caracterizar. Con el compañero del Observatorio del Paisaje pues compartimos muchas cosas, porque en Aragón se ha trabajado mucho en una cartografía del paisaje, él seguro que conoce a Paloma Ibarra y todo el grupo de investigación de paisaje, o sea que tenemos muchas líneas en común y creo que hay mensajes y líneas muy transversales a la hora de hablar. Y con Victoria esto surgió desde el primer momento, que un poco conocimos el proyecto, empezamos a hablar y ya está. Y bueno, pues cuando te invitan a una de las cosas de estas es una alegría y luego es una faena, porque te dicen tienes 20 minutos, y dices, joder. Entonces me he decidido, estuve dándole vueltas a muchas cosas, me he decidido por contaros algo en lo que trabajo, porque yo estoy dentro del área de geografía física, trabajo muchas cosas relacionadas con temas de medio ambiente, cambio climático, cambios de usos, y en una de las cosas en las que trabajo como especialista también en geomorfología, trabajo en reconstrucción paleoambiental. He tenido la suerte de tener un buen maestro, José Luis Peña Monné, que es un especialista en restauración, bueno, en interpretación de paisajes desde el punto de la reconstrucción paleoambiental, y os quería contar un poco cómo nos acercamos nosotros a un bien, en este caso un bien como estamos hablando patrimonial, en otros casos no están catalogados, o a veces son sitios que no tienen ningún valor desde el punto de vista de catalogación o tal, pero que nos aportan mucha información para entender el contexto de donde nos estamos moviendo. Entonces, yo os quería un poco contar cómo trabajamos... ¿de delante? No, hacia aquí. Ah, vale, esto es. Bueno, cómo trabajamos todo este tipo de cosas. Espero que no resulte mucho rollo porque va a cambiar totalmente de todo lo que os estaban contando hasta ahora, ¿no? Nosotros trabajamos en reconstrucción paisajística paleoambiental a través de un proceso de un análisis bastante complejo. Tiene con muchas aproximaciones, con disciplinas que ahora os iré contando, ¿no? Porque lo que buscamos sobre todo es ver la relación que hay entre los asentamientos, el elemento que nos interesa dar valor o poner en contexto, ¿no? Con todos los procesos de erosión y acumulación que además nos hablan de cambios climáticos y cambios antrópicos en el territorio, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hablamos en ese contexto paisajístico en el que nos vamos a mover, ¿no? Ahí siempre esa reconstrucción va pensada en entender cómo es el en el que está el elemento que va a rodar toda nuestra investigación y cuál es el futuro, el estado de conservación, de gestión, simplemente como un elemento de divulgación, ¿no? Bueno, hay algunos trabajos, van poniendo algunas, os voy poniendo algunas imágenes, pero no voy a entrar en comentarlas porque si no se puede ir. Es una disciplina que se encarga de lo que se llama la geoarqueología, una disciplina que tiene un contexto de relacionar los elementos culturales que hay desde el punto de vista de los elementos que dinamizan el medio natural y la actividad. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que la complejidad de un estudio de estos tiene tela. Normalmente, los
taraos que nos dedicamos a estas cosas lo hacemos desde la geografía, la geología y la arqueología. Y digo taraos porque hay que hace falta echarle narices para meterse en esto. Tienes que hablar lenguajes con gente que a lo mejor a veces es difícil entenderse, ¿no? Entonces, bueno, pues con compañeros y compañeras de geología, de arqueología, que además en geografía tenemos la suerte de tener muy buena relación con estas disciplinas, nos ha permitido trabajar muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, es ya os digo, un trabajo muy interdisciplinar que hemos podido desarrollar no solo en ámbitos... hemos trabajado en contextos desde ámbitos muy pequeños, pequeños barrancos en Teruel, hasta la ciudad de Quilmes en Argentina, por ejemplo. Entender cómo esa ciudad dentro de un contexto de un derrame aluvial en un cono de eyección se asentó, qué implicaciones tenía el buscar ese sitio y no otro, qué implicaciones ha tenido para que Quilmes desapareciera precisamente por los procesos de cambio climático y procesos... O sea, en ese contexto están trabajando todo este tipo de disciplinas, ¿no? El principio de la reconstrucción ambiental es entender que esos cambios, ¿no?, que se producen por variaciones en condiciones naturales, inducidos o potenciados por actividades humanas, generan respuestas en el medio. Yo les digo muchas veces cuando a mis alumnos y alumnas les enseño a fotointerpretar o a mirar fotogramas aéreos, les digo, aquí hay una línea y esta línea, en cuanto te huela que esto no es natural, es que es antrópico. O sea, la intuición muchas veces en ese línea, tú en medio de un campo cuando encuentras una línea recta, aquello ya huele mal, un bosque no se termina en una línea recta, o sea, la naturaleza no hace cosas rectas normalmente, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, buscar esas pistas, esos elementos que nos hacen entender un poco que haya habido un cambio y que eso ha generado una respuesta en ese entorno, ¿no? Esa interpretación es la que a nosotros nos da gran valor para entender un poco cómo es las características actuales de los bienes, en qué contexto se sitúan y cuáles son los procesos evolutivos que pueden estar bien en el momento en que se generó o se utilizó ese bien o ese monumento y qué procesos pueden dar lugar a que incluso, bueno, en muchos de ellos, en muchos casos, entre en una situación de riesgo de pérdida, porque los procesos de alteración, de erosión, tanto naturales como antrópicos, están generando en muchos casos fenómenos de procesos de aceleración o de puesta en marcha a través de un proceso que se había paralizado porque las condiciones naturales son las adecuadas, se había estabilizado, ha habido un cambio de actividad y eso ha generado una dinámica nueva. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso que es el Cerro de Alfambra en Teruel, donde hay arriba un yacimiento importante y que, bueno, pues se ha ido desmantelando gran parte de su yacimiento por procesos de erosión, que precisamente a nosotros esos procesos de erosión nos vienen muy bien, ¿no? Porque lo que se cae de arriba se acumula en las laderas y se acumula en el fondo, y eso nos ayuda a entender las diferentes fases de evolución que ha tenido el periodo climático, el periodo ambiental que ha tenido, ¿no? Bueno, pues es un proceso en el que veis, por ejemplo, que este es la parte de arriba donde está el yacimiento, y todos estos retazos que estáis viendo son retazos de ladera que llegaban a ser un elemento de relieve mucho más importante y que contenían un contexto patrimonial mucho más grande, ¿no? En nuestro caso, ¿cuáles son las principales variables que miramos al territorio siempre? Fundamentalmente el relieve, luego la parte ya que entramos en detalle de buscar cosas entre los estratos, los sedimentos, el tamizar los materiales, los pequeños restos arqueológicos que podemos encontrar. Cuando nos tenemos que remontar un poquito más atrás, pues dataciones con elementos un poco más complejos, ¿no? Y luego la parte climática, que esta parte climática, cuando son trabajos muy recientes, en torno a los 800, 1000 años, pues bueno, podemos tener una reconstrucción con dato climático y dentro cronológico en el que podemos estudiar cosas de estas, y mucho más atrás nos tenemos que remontar con otro tipo de parámetros, pero nos dan pautas muy importantes para estas cuestiones, ¿no? En cuanto al relieve, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos siempre dos tipos de morfología, dos tipos de elementos. Lo que sería, dentro del paisaje, buscamos siempre lo que son formas acumulativas y formas erosivas. Esa presencia de formas acumulativas y erosivas nos dan pistas para entender las diferentes etapas que están ocurriendo en el contexto del medio natural donde se encuentra ese elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis, esto es un yacimiento de las Pedrosas que se llama, son unos... bueno, aquí tuvimos mucha discusión con los arqueólogos, para nosotros era una acumulación de piedras, era muy raro, muy extraño, era un campo lleno de acumulaciones de piedras muy ovaladas, que si eran túmulos, que si eran ollas, que si eran... Bueno, el caso es que esa parte se la dejamos a los arqueólogos con vino, que además la generan bien, la trabajan bien, y nosotros nos dedicamos a hacer cartografías y cosas de ese estilo. Entonces,
Bueno, ya me perdonaréis por ponerle un poco de gracia al asunto, que estas horas yo creo que ya estáis ya más que saturadas. Bueno, pues entonces trabajábamos un poco a nivel micro, o sea, la parte de trabajar a veces tienes que trabajar con contextos muy grandes y otras veces tienes que trabajar a nivel de muy detallado. Pues este era un contexto muy pequeñito, de pequeños túmulos, pero que incluso los procesos de acumulación que habían dado lugar a esos túmulos nos daban un momento de arranque de ese elemento que teníamos de protección y de estudio, pero las diferentes formas erosivas que habían ido afectando en diferentes periodos nos iban dando diferentes elementos que nos permitían reconstruir como una pieza, un puzzle de cómo ha ido evolucionando y además en qué periodos se habían ido dando cada uno, si más húmedo, más seco. Bueno, pues este tipo de cosas nos ayudan mucho. Buscamos siempre formas acumulativas, formas erosivas, ¿no?, para entender esos procesos que van dando lugar. Ambas, que se pueden haber podido formar en el pasado, también pueden estar generándose en el presente y además pueden generarse en el futuro. Por lo tanto, es importante entender que que tenemos morfologías heredadas, tenemos morfologías actuales y probablemente seguramente algunas de estas puedan repetirse como morfologías en el futuro. Por lo tanto, entender el proceso ayuda a veces a consolidar un bien, o a proteger un bien, o a generar determinadas gestiones o acciones que permitan que eso no se vuelva a repetir o precisamente se repita para que consolide lo que tenemos, ¿no? Entonces, en esa línea van algunos de los trabajos que también vamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, ese estudio combinado de las dos cosas, de las partes heredadas actuales, del periodo interpretativo en esa escala de tiempo larga, nos va a entender por qué se ubican muchas veces las cosas donde se ubican, que eso también es un elemento interpretativo, y luego cuál ha sido su devenir en el tiempo. Aquí, bueno, luego os lo explicaré, que si no me iré un poco del hilo. Con todo esto lo que buscamos siempre es reconocer en el relieve y en el paisaje elementos que nos ayuden a interpretarlo en la actualidad, ¿vale? Y en el pasado y su posible, como os decía, evolución hacia el futuro, que es un poco lo que estábamos viendo. En la parte micro que entramos, y en la parte de sedimentos y estratos, aquí lo que buscamos siempre es cuando la naturaleza hace una acumulación y hay materiales, si parte de un yacimiento, esos materiales van al sedimento. Entonces, muchas veces se ordenan en función de cómo se caen. A veces se caen porque ha habido un abandono, a veces se cae porque ha habido un incendio, a veces se cae porque... Y eso lo reconstruir. O sea, podemos incluso saber las etapas por las cuales ha podido pasar un castillo, ha podido pasar un yacimiento, porque en los diferentes estratos encontramos vasijas de un tipo de estilo, encontramos maderas quemadas o encontramos una acumulación tremenda de carbones que puede decir pues, que ha habido un incendio muy grande que ha afectado a ese elemento. O sea, ese tipo de cuestiones nos ayudan a trabajar. Esa composición de los estratos, esa organización, nos va dando también elementos de datación, algunos directos con 14 o otros lo que trabajamos es con proxies que llamamos. Los arqueólogos identifican la época, el periodo de determinada cerámica, determinada vasija o determinado elemento que encontramos en algunos de esos estratos. Esto es nuestro calendario. Con esos estratos nosotros vamos organizando las diferentes fases por las que ha pasado todo, ¿no? Fases en las que a lo mejor ha habido muy poca erosión, entonces el sedimento es muy pequeño. Otras fases tenemos unas acumulaciones tremendas con mucho material. A veces el material que tienes es material de desecho, que se ve que la actividad en el yacimiento, en la actividad en el bien ha sido intensa. Otras veces encuentras, lo que os digo, mucho material quemado, porque ha podido haber un incendio. Y llega un momento en que hay el abandono. Y ahí en el abandono pues empieza a haber otro tipo de dinámicas y de procesos, ¿no? Con lo cual eso también es muy interesante. Y luego llegamos al clima. Esos elementos heredados, esos elementos estratigráficos, los procesos que dan lugar a la acumulación y la erosión se sitúan en momentos climáticos muy importantes, ¿no? Entonces, poder ponerlos en su contexto climático nos ayuda a entender muchas cosas. Nos ayuda a entender cómo se organizaba una sociedad, nos ayuda a entender por qué en determinados sitios era tan importante la canalización de agua en un momento de un periodo dado y en otros no, pues porque tenían poca y la tenían que utilizar muy bien. Entonces hay un momento que en torno al Mudéjar es muy importante, que tenemos lo que llamamos el calentamiento medieval, que las pasaron canutas, o sea, porque los picos que tenemos de temperaturas altas son tan importantes como las que estamos empezando a tener ahora, o sea, y bueno, pues ese momento hizo que la sociedad se organizara o se tuviera que organizar de una manera determinada. Pues eso somos capaces de reconstruirlo a través de los yacimientos, los elementos del yacimiento y los elementos del sedimento y cómo encontramos el relieve en ese momento, ¿no? Entonces también esa parte de variación climática nos ayuda a situar en un contexto todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, esto ya os digo, nos ayuda a poner en contexto, a situar periodos climáticos, asociarlos con las formas de relieve, y eso nos ayuda también a que si somos capaces de entender que determinada tipología de laderas o rellenos de valle son de esa manera y de un periodo concreto, a veces ya no necesitamos hacer trabajos de prospección ni de excavación en determinados sitios, porque el esquema se repite. Porque el clima es de carácter general y esos procesos generales donde ha habido una ocupación con unas determinadas características es similar también, con lo cual es fácilmente reconocible cuando tú encuentras 2 o 3 tipologías de laderas, ya fácilmente las ves en otro sitio y entiendes que eso ha pasado por el mismo proceso, con lo cual te ayuda también a que muchas veces, claro, para esto hace falta dinero, las dataciones cuestan dinero, los arqueólogos tienen que excavar, cuesta dinero, los radiometros cuestan dinero, los drones cuesta dinero y no tienes muchas veces lo que ocurre muchas veces como para hacer trabajos de este estilo, ¿no? Pero ya tenemos determinadas pistas que nos ayudan a entender algunos de estos procesos, ¿no? Y tenemos mucha información. Esto sería, por ejemplo, un esquema de todo lo que podríamos encontrar en un contexto de un entorno de un bien mueble, ¿no? de un bien patrimonial o de un elemento monumental, ¿vale? Tendríamos el yacimiento, el bien o lo que llamáramos aquí, y luego alrededor de él tenemos una serie de procesos que han ido actuando, pues desde caídas de bloques, la incisión fluvial que ha ido generando incisiones y ha dejado laderas heredadas, lo que se cae de aquí se acumula aquí, pero también se acumula en los fondos de los valles, entonces nos obliga a tener una visión muy global del contexto. O sea, yo cuando con Virginia, o sea, con Victoria hemos venido a ver la iglesia, a mí se me van los ojos para otros sitios. Empiezo a ver otras cosas. Y por qué esta calle es de esta manera, y tenemos una pelea con la calle esa del castillo, que no hay castillo, pero en algún sitio está. Es que entonces entender un poco todo este tipo de cosas es lo que te ayuda a ver. Y yo lo que trato siempre de explicar es que la visión global y la capacidad esta de mirar a diferentes escalas es lo que te ayuda a entender un poco el contexto de estas cosas. Bueno, pues ya veréis. Nosotros trabajamos con 3 elementos fundamentales. Por ejemplo, trabajamos con las laderas, eso es algo que nos encanta, lo de las laderas, además es que son muy dinámicas, se generan laderas con mucha facilidad y eso nos ayuda a interpretarlas. Este es un ejemplo que os decía, donde fijaros desde la edad del bronce ha pasado una época ibérica, una época romana, una época pues medieval y la subactual, que toda una ladera se ha ido desmontando, pero a la vez que se ha ido desmontando ha ido dejando registros. Y esos registros son los que nos ayudan a ir montando todo el puzzle de cómo un elemento patrimonial de aquí pues ha ido desapareciendo hasta no quedar nada, pero sin embargo tenemos registros de que allí existía algo y nos ha ayudado a reconstruir todo eso, ¿no? Estas laderas son formas con una respuesta muy rápida. Normalmente cuando tenemos una ladera rectilínea pues se corresponde con un periodo húmedo. Si lo que tenemos es un proceso erosivo va a ser un periodo más parecido al nuestro, al cálido, pues porque hay cuestiones de este estilo. También cuando la actividad antrópica ha sido muy intensa elimina los elementos protectores de la ladera y hace que los procesos se reactiven con mucha facilidad. Por ejemplo, si hay una zona donde ha habido una actividad ganadera muy intensa, eso, el sobrepastoreo, el artigueo, el artigueo que es recolectar artigas, aliagas y cosas de ese estilo para los hornos, eso ha reactivado los procesos erosivos de forma muy importante. Yo estoy seguro que este pueblo, bueno, ya lo podéis ver, si hacéis un vistazo, hasta las primeras zonas de bosque cuesta llegar. Pues porque es que había que calentar muchos hogares, no solo para comer, es que este era un pueblo de alfareros y había que encender los hornos y había que dotar de leña y todo eso hizo que muchas de las zonas del entorno se erosionaran con mucha facilidad. Y hay pequeñas cárcavas, pequeñas zonas erosivas donde las laderas ya están en esta línea, ya están en este sentido, ya muy erosivas, pero que guardan retazos de que nos informan que antes allí había una ladera. Si somos capaces de encontrar algún material ahí dentro, nos dará la de la ladera y podremos reconstruir todo el proceso, ¿no? Bueno. Hay otra cosa que no tenemos tanto por aquí, pero por ejemplo por la zona del Finca hemos trabajado mucho y en la parte de Cataluña con compañeros de allí de Cataluña, que son los abrigos rocosos, con determinados elementos, con pinturas que acuden aquí, que tienen un valor patrimonial, pero que esto evoluciona con una velocidad tremenda. Se caen, se rompen los abrigos, es muy difícil mantenerlos. Sin embargo, para nosotros es una joya, porque un abrigo que se cae, eso es una caja fuerte de sedimentos que nos ayuda a recuperar todo el material y entenderlo, ¿no? Se pierde el elemento patrimonial, pero sí que es verdad que ahí queda mucha información. Entonces, a veces trabajamos con abrigos de este estilo para poder reconstruir un poco cuáles son los procesos de las laderas. Y cuando ya entendemos el proceso de las laderas,
cuando vas por el campo, yo no, que no tengo tanta experiencia como José Luis Peña, pero el profesor cuando va por el campo dice, aquí huele a abrigo, y efectivamente hay abrigo. O sea que ya, digamos que el estudio te ayuda, la interpretación del paisaje ya va más allá que el simple, o sea, entiendes que haya habido un contexto, ya reconoces algunas huellas antrópicas de la actividad, ves que determinadas, lo que les digo a mis alumnos, esta línea no se corresponde con un elemento natural, aquí ha habido una actividad antrópica. Ese entender e interpretar el territorio con una visión de la presencia del hombre y de la actividad del hombre, ¿no? Bueno, los rellenos de las vales, los fondos de los barrancos también nos ayudan a interpretar muchas cosas. Este es muy curioso porque empezamos con... Sí, acabo ya mismo. Enseguida. Empezamos con un Dian 6. Un Citroën Dian 6 que es en un yacimiento que encontramos aquí en un depósito y lo teníamos datado porque lo habíamos visto sin enterrar y entonces enterramos y dijimos, bueno, pues esto funciona y a partir de ahí aprendimos a reconstruir todo eso, ¿no? Bueno, me voy un poco paso para hacer la pregunta, pero... ¿Es posible la reconstrucción paleoambiental en bienes patrimoniales del Mudéjar? Sí, pero hay que ampliar la mirada, ¿vale? Por ejemplo, en Cervera de la Cañada o en Tobez, si yo tengo que hacer un trabajo de reconstrucción, aquí esto es una imagen, una imagen con un modelo digital de terreno debajo, la ubicación del bien está en un sitio alto, está en un lugar muy elevado, que destaca muchísimo. Por cuestiones culturales, por cuestiones de lo que sea, pero a mí me interesa saber qué es lo que hay aquí debajo, saber qué es eso, saber por qué la ponen allí. Y no solo eso, sino que cuando miras en los tejados de las casas ves que hay unos depósitos ahí muy interesantes, rascar en eso, a ver qué materiales encuentro, cómo me ayuda a interpretar qué es lo que hay. Hay unos cortes muy extraños en la zona del pueblo que probablemente tengan que ver con fosos, bueno, cosas de ese estilo que ya con un poco más de trabajo de detalle se puede hacer. O, por ejemplo, en Tobez. Tobez, la iglesia está aquí, pero a mí lo que me interesa es trabajar allá enfrente. Ahí enfrente hay laderas, hay depósitos de relleno y tal, que me van a dar dinámicas, procesos y evoluciones de lo que aquí había. El que la iglesia Mudéjar esté en la parte alta del pueblo no es porque querían tener una vista muy bonita. Es que si os fijáis a la izquierda hay un barranco tremendo, que ahora lo tenemos todo encementado y maravilloso, que espero que no funcione, pero que en la época en la que esa iglesia se construyó, ese barranco funcionaba seguro, porque estamos encima de lo que se llama un cono de deyección, o sea, la salida de un barranco que cuando decía que voy, y arrollaba todo lo que hubiera por delante. Ninguna casa de la época donde la construcción del pueblo, en el entorno de la iglesia Mudéjar, ninguna casa estaba más abajo, porque los procesos ambientales eran otros, ¿no? Estamos en otros. Entonces sí que es posible hacer la reconstrucción, pero tenemos que tener una visión paisajística más amplia, con elementos que a lo mejor se van fuera de lo que es el bien. Por eso si algún día coincido con vosotros viendo alguna cosa y veis que me voy por ahí, es que estoy buscando alguna otra cosa, no es que no me interese el asunto, ¿eh? Entonces, bueno, no quiero enrollarme más. Gracias y espero haberos contado algo interesante.